Estas son opiniones que cambian el país. Escuchemos. ¿Estás tranquila con este gobierno? No, ¿quién está tranquilo? Estamos viviendo un comunismo, y si uno conoce un poquitico de historia se da cuenta que el comunismo ha traído ruina, miseria, pobreza. Creería que no es la solución. Pongan mucha atención a lo que va a seguir diciendo Natalia París aquí, pero primero también digamos lo siguiente. Si uno conoce un poquitico de historia colombiana, debe saber que el ex esposo de Natalia París, padre de su única hija, conocido como alias Julio Fierro, era un narcotraficante del cartel de Medellín más bien cercano a Pablo Escobar, que le dio a ella en Miami cuando vivieron juntos todas las comodidades del mundo, gracias, claro, a todos los dineros que probablemente ganó del narcotráfico y la criminalidad. Cuando el señor alias Julio Fierro, su ex esposo, fue asesinado, al parecer por ajustes con otros narcotraficantes, porque se dice que él negoció con la justicia de Estados Unidos para obtener su libertad, a cambio de prestar colaboración con las agencias antidroga. A la familia, qué pesar, se le quitaron apenas 10.000 milloncitos de pesos en bienes a través de la extinción de dominio, porque sí, era puro lavado de dinero. Yo sé que esto que estoy diciendo aquí aparentemente no tiene nada que ver con la opinión de Natalia París, pero es que sabemos el narcotráfico de este país a qué sector político es que siempre se inclina. Sabemos el narcotráfico de este país a quienes es que ha apoyado desde hace tantos años en búsqueda de beneficios, impunidad y relaciones de corrupción. Vamos a escuchar lo que continúa diciendo Natalia París aquí, pero yo creo que si uno conoce un poquitico de historia como ella dice, entonces sabe que en un país como Colombia, si algo no hay, es comunismo. Y si ella se inclina al sector político que ya sabemos, aquí aparentemente el prontuario que tiene a sus espaldas, pues... Ahora sí, veamos su opinión teniendo en cuenta el contexto de Natalia París que acabamos de mencionar. Yo no me meto mucho en política, no me gusta, no creo en la política, no creo que el cambio lo va a hacer un presidente. Ahorita tenemos un presidente que prometió un cambio, pero eso no va a pasar. Y cuando tengamos otro presidente también vamos a estar esperando otro cambio y eso nunca va a pasar. Natalia París termina siendo una de las típicas personas en Colombia que desde el analfabetismo político dice que un cambio de gobierno no produce ningún cambio en la sociedad que gobierna, que la política es mejor no opinar ni saber mucho de eso, que es que el cambio lo haces usted y yo y no el Estado, que es que aquí el pobre es pobre porque quiere, hijo de madre. Pero enseguida miren con la que sale y viene ahí la contrapregunta de Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva. A ver, escuchemos. Entonces cuando llegó Álvaro Uribe hizo tantos cambios y... espere. Recién decía que los cambios no los podía hacer un presidente y ya se contradice y no sale con esto, pero pongámosle atención. Entonces cuando llegó Álvaro Uribe hizo tantos cambios y cortó con esas pescas milagrosas y combatió tanto la corrupción, los secuestros, pues todos los paisas que vivimos esa violencia, es imposible no sentir ese agradecimiento por un presidente que mejoró mucho esa situación que era muy tensionante en esa época. De acuerdo con Natalia París, entonces sin importar el escenario de acroingreso seguro, de la chuzada, del DAS, de la GIDIS política, de los falsos positivos, de la venta sistemática de las empresas del Estado, de la persecución en contra de los trabajadores y los sindicatos, de los más de los 9 testigos en su contra que fueron asesinados, de sus salpicaduras en las masacres del Aro y la Granja, de su decena de funcionarios de gobierno procesados. Sin importar todo eso, el gobierno de Álvaro Uribe peleó contra la corrupción. Un argumento que debemos saber es bien estructurado. Dices que los presidentes no hacen cambios, pero entonces Uribe sí hizo un cambio. Es cierto, pero son cambios momentáneos, porque son momentáneos. Eso luego cambia otro presidente y vuelven las cosas y bajan y otra vez está todo lo que está pasando. ¿Qué? El cambio yo creo que tiene que ser a través de todos nosotros, a través de nuestra mente. Cambiar de mentalidad, y mientras estemos con esa energía de desacuerdo, de rabia, de ganas de venganza, siempre vamos a estar atrayendo lo mismo, pero con diferentes rostros. El problema de todas estas opiniones que surgen del analfabetismo político es que al provenir de personas que tienen reconocimiento en el mundo del entretenimiento, al final aportan un granito de arena más significativo de lo que uno cree a esa nube gigantesca que hay sobre el pensamiento general colombiano.
alimentando imaginarios sociales y contribuyendo al mercado cultural para que las personas sigan hablando de comunismo sin saber en qué consiste. Salgan diciendo que Uribe es el mejor presidente que ha tenido este país sin saber ni siquiera cómo fue su gestión. Sigan pensando que la política no importa y que tampoco importa quién quede en el gobierno porque todos son lo mismo. Y entonces ahí venden el voto por un tamal porque creen que ahí sí obtienen algo. Siguen pensando que es que el cambio no lo hace el gobierno y eso no importa porque es que la gente que es pobre porque quiere, hijo de madre. Basta de promover ese ciclo de sumisión que ha tenido este país con la ignorancia. Es como un círculo del que no pudiéramos salir. Y grandes promotores de ese ciclo vicioso son precisamente personajes como este y tantos otros de los que ya hemos hablado también en otros videos, que además también promueven espectros culturales de mierda, apologistas de la discriminación y de la violencia. Si usted va a compartir videos como estos, entonces que sea para generar el debate alrededor de los mismos. Tenemos que intentar modificar ese círculo vicioso en el que el país se ha visto sumergido desde hace tanto tiempo en la ignorancia, y reitero, promovido por personajes de este tipo. Mientras tanto, miremos cómo podemos seguir viviendo en este estado de neocomunismo. Lástima que la periodista española Eva no le hizo ahí a Natalia París una pregunta fundamentalísima. Natalia, ¿cuántos bienes de alias Julio Fierro conseguiditos con el trabajito del narcotráfico y que no fueron abarcados por esa extinción de dominio de 10.000 millones de pesos habrán quedado en tus manos? Contanos. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.